Hola, esta es la explicación del taller número 3 en cuanto al área artística de la guía Retos para Gigantes, cuyo título es entonces Manchas Creativas. ¿De acuerdo? Iniciamos entonces. Manchas Creativas. Eres un investigador privado de arte secreto y tu reto es encontrar figuras de unas misteriosas manchas de una pintura. Adelante, explora entonces esas formas mágicas. En el arte tienes la posibilidad de experimentar y dejar volar tu imaginación. Uno de los elementos que se utilizan en la pintura es la mancha. ¿De acuerdo? La mancha es un área de superficie de papel que tiene un color, una textura o sombra que se hace en ella, entonces que se distinga del resto. Las manchas pueden ser orgánicas o geométricas, ¿de acuerdo? Entonces, en las artes plásticas existen estilos y técnicas. Artes plásticas hace referencia también entonces a la misma artística, ¿de acuerdo? Existen varios entonces estilos y técnicas que se usan especialmente entonces la mancha para producir bellas imágenes. Uno de estos estilos es la pintura Zen, que es básicamente lo que vamos a ver a continuación, o el tema de esta clase. Este estilo de pintura es importante, entonces, la observación atenta de la naturaleza. Por eso, entonces, ella es un motivo principal de los artistas Zen. Es un motivo principal de los artistas Zen. Entonces, vamos a hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. ¿Listo? Quienes frecuentemente entonces pintaron paisajes y animales. Hay algunas reglas que deben de tenerse en cuenta en la pintura Zen. ¿Cuáles son? Uno, trabajar pocos elementos, es decir, que la pintura sea lo más minimalista posible, ¿de acuerdo? Punto número 2 dice organizar entonces estos elementos de manera asimétrica, es decir, que se vean bien organizaditos. Punto número 2, crear una sensación de profundidad, es decir, de distancia. En una hoja de papel entonces contempla la pintura que aparece a continuación y fíjate cómo el pintor aplicó esas tres reglas. ¿Listo? Primero, pocos elementos. Vemos aquí entonces el sol, mírenlo acá, ¿de acuerdo? Un árbol, se centró en nada más el árbol que es el tema principal de esta misma, ¿de acuerdo? Vemos también hierbita, y punto número 2 entonces, de manera asimétrica, que queden bien organizados, que sea un dibujo que represente algo y no se salga de las proporciones, ¿de acuerdo? Y 3 entonces dice, creó una sensación de profundidad. Miren, de profundidad puso entonces como fondo unas montañas, ¿de acuerdo? Para la mancha, entonces, vamos a tener algunas reglas básicas. Podemos, con tinta china que vamos a ver a continuación, ir organizando todo esto. Hay de colores, pero generalmente siempre en las papelerías venden el color básico, que es el negro, ¿de acuerdo? Crea medios y técnicas. Entonces, ponte cómodo y experimenta la expresión libre y el trazo espontáneo. Entonces, con la técnica de aguada, pinta manchas y luego descubre paisajes o seres fantásticos. Antes de realizar el dibujo base, primero vamos entonces a utilizar lo que dice acá, la técnica aguada, que es coger poquito de agua, poquito de pintura, revolverlos, ¿de acuerdo? Cuando digo poquito es poquito, ¿de acuerdo? Ya se van a dar cuenta cómo el color se difumina, ¿de acuerdo? Cuando le ponemos la pintura va tomando un aspecto más claro con el agua, claro está. Para la técnica de aguada, entonces moja entonces el papel con agua limpia. Lo puedes hacer en lavamanos o entrapándolo en el pincel ancho.
Luego salpícale tinta al papel donde quieras. Verás cómo se forman unas manchas geniales. Una vez tengas las manchas, entonces, ¿qué deseas? Deja secar y busca figuras. Transforma esas manchas en esas formas que tu imaginación te dicte. Nubes, gatos, pájaros y flores. Entonces, como les decía, podemos hacerlo, puede ser con papel higiénico, pero deben de tener en cuenta que este absorbe bastante y que la tinta china, si es que la tienen, entonces se debe de manejar con cuidado porque mancha demasiado. ¿Listo? Entonces en un lugar cómodo donde se pueda realizar esta técnica. 2. Lo pueden hacer también con el pincel. ¿Listo? Entonces donde hayan previamente difuminado la pintura, lo hacen. Si no tienen o quieren hacerlo con varios colores, no tienen la tinta china, háganlo sin ningún problema con témperas, ¿de acuerdo? Con témpera, entonces ustedes hacen el mismo proceso un poquito, difuminan, eso sí, con poca agua, porque entonces la témpera lo que va a hacer es que se vuelve como muy aguada, ¿de acuerdo? Entonces deben de tener en cuenta las proporciones. Todo es ensayo y error en este proceso. Una vez realicen entonces eso, salpican con pinturita, puede ser con el papel higiénico, listo, y después para organizar las figuras con el pincel descubren en las manchas que realizaron inicialmente qué figuras pueden hacer ahí con el pincel, listo, no es con lapicero. Entonces, también lo pueden hacer sin el papel higiénico, pero con el pincel. Entonces, hacen manchas, ¿listo? Con la pintura difuminada, es decir, ya que haya perdido un poco el color, que no sea tan, que no tenga un tono tan alto, sino que esté un poco difuminada y hacen manchitas, ¿listo? Pueden hacer un poquito de golpe con el pincel al frente de la hoja y posteriormente, que ya se haya seco, no ahí mismo porque les va a quedar una cosa que ni para qué. Entonces, con mucho cuidado hacen el proceso, ¿de acuerdo? Una vez de que ya se haya seco, ahí sí ya comienzo a dibujar las figuras con el pincel. ¿Listo? Pueden, si el pincel está muy ancho para dibujar las figuras, le pueden con la tijerita cortar de los lados para que quede más finito. Y con ese sí comienzan a trazar. ¿De acuerdo? ¿Qué materiales entonces se va a utilizar? 1/8 de papel acuarela. Si no hay, pueden utilizar, si voy a ir en tramos, ¿de acuerdo? Si no pueden conseguir el papel acuarela o si no tienen la posibilidad de comprarlo, pueden hacerlo entonces o con un papel cartón, ¿listo? Cartón paja, ¿de acuerdo? No cartón cartulina, no es cartón cartulina, sino cartón paja. En el cartón paja es como más gruesito y la pintura no se va a difuminar, ¿de acuerdo? O en una superficie donde usted vea que la pintura se puede secar. No les digo en una hoja corriente, muchachos. ¿Por qué no en una hoja corriente esto? Porque corre el peligro de que la hoja cuando se humedece, ustedes saben, se pone un poco endeble y cuando se seca queda arrugado, entonces no les va a quedar de la mejor manera. Busquen entonces bajo su creatividad una superficie, si no pueden conseguir ni el papel, cartón paja, entonces o el cartón o el papel acuarela, entonces lo hacen en una superficie donde puedan pintar, listo, y que se note el dibujo, claro está. Tintas entonces chinas de colores, las que puedas, entonces, o un solo color, preferiblemente el color negro, ¿de acuerdo? Pinceles de pelo suave, vaso para el agua, trapo, delantal o ropa de trabajo, ¿de acuerdo? Este dibujo, entonces esta pintura en base a la técnica Zen, entonces lo hizo Melissa Fernández y no, el nombre que le puso es el otoño como metáfora del cambio. Entonces miren cómo ella difuminó. Primero tomó, si no tienen, repito, las témperas, perdón, las tintas chinas lo hacen con témpera. Entonces
Acá hay un color oscuro, por ejemplo, después le fue difuminando o le fue poniendo un poquito de amarillo con agüita y ahí fue donde entonces pudo tener este color chéverito. Y por último, un rojo que lo difuminó con agüita, se ve claramente. Y entonces pintó aquí. Y por último, le dibujó unas hojitas, ¿cierto? Que se las lleva el viento. Por eso es el otoño como metáfora del tiempo. Valoran su aprendizaje y finalizamos. Listo. Me disculpan porque el video pues ha sido un poco tardío, pero he estado bastante ocupado con mis compañeros organizando algunas cosillas de trabajos pendientes, de acuerdo, sus mismas notas y proyectos que tenemos en mano. Listo. Sin más ni más, fue todo un placer haber podido colaborarles. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Chao.